Nunca olvidaré aquel 14 de agosto. Había cumplido 78 años y quise celebrarlo llevando a toda mi familia a la costa de Almería. Reservé 3 habitaciones en un hotel frente al mar. Pagué 2.400 euros, todo con mis ahorros de jubilado. Soñaba con ver a mis nietos jugar en la arena, con escuchar sus risas y con una comida larga bajo el sol, como cuando María aún vivía. Pero el sueño se rompió nada más llegar. En la recepción, mientras el recepcionista entregaba las llaves, mi hijo Sergio dijo sin mirarme: «Papá, tú dormirás en la habitación del servicio. La suite es para el padre de Laura. No te molestes, es solo por comodidad». El silencio cayó como un golpe seco. El recepcionista bajó la mirada, incómodo. Mi nuera fingió una sonrisa que no llegó a los ojos. Y yo solo asentí. No era la habitación lo que dolía. Era el mensaje escondido en esas palabras. Ya no perteneces a este lugar. A mi edad uno ya no espera regalos, pero sí respeto. Y aquella tarde, frente al mar que tanto amé, comprendí que la marea no siempre trae conchas. A veces trae verdades que duelen más que la sal. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez pagaste por compartir un momento, y te diste cuenta de que el respeto no se compra. Me llevaron a un cuarto pequeño, detrás de la lavandería. Olía a lejía y humedad. Una cama estrecha, una lámpara débil, una ventana que daba a un muro blanco manchado por el salitre. Dejé la maleta en el suelo y me senté. El ventilador hacía un ruido monótono, como un reloj sin manecillas. No lloré. A mi edad uno ya ha aprendido a guardar el dolor en un cajón que no se abre delante de nadie. Saqué del bolsillo la vieja cartera de cuero que María me había regalado en nuestro aniversario número 40. Dentro, aún conservaba una foto. Sergio de niño, con la cara llena de arena y una sonrisa que parecía el mundo entero. La miré mucho rato. Pensé en cómo se llega desde ahí hasta este punto. En qué momento un hijo deja de ver a su padre como un refugio y empieza a verlo como una carga. Por la noche salí a caminar por el paseo marítimo. El hotel, iluminado y ruidoso, quedaba atrás. La brisa del mar traía olor a sal y a fritura de los chiringuitos. Me senté en un banco y miré el reflejo de las luces sobre el agua. Recordé cuando Sergio, con 7 años, se despertaba asustado durante las tormentas y corría a mi cama. Yo le abrazaba y le decía que el trueno era solo el cielo limpiándose la garganta. Ahora, en cambio, era él quien me había mandado a dormir junto a las lavadoras. Pensé en María. Murió en 2015, en un hospital de Granada, una tarde de abril. Su ausencia sigue siendo un hueco que no se llena. Ella habría sabido qué decir. Habría mirado a Sergio con esa mezcla de dulzura y firmeza que a mí me falta. Ella nunca levantaba la voz, pero sus silencios eran lecciones. No se compra el amor, Manuel, me decía. Se cuida. Y si dejas de cuidarlo, alguien acabará vendiéndolo. Aquella noche, mirando el mar oscuro, comprendí algo que hasta entonces me negaba a aceptar. Había gastado mis ahorros intentando comprar un lugar en una historia donde ya no me querían. Había pagado por una ilusión, no por un viaje. Volví al hotel casi a medianoche. En el bar, Sergio y Laura reían con el padre de ella. El viejo llevaba una chaqueta blanca y una copa de whisky en la mano. Se reían alto, sin culpa. Yo pasé de largo. Ninguno se levantó. Subí las escaleras despacio, con la cabeza erguida. No por orgullo, sino por dignidad. La dignidad no es soberbia. Es saber cuando el silencio vale más que cualquier defensa. Ya en mi cuarto, abrí la ventana. El aire que entró olía a detergente y a mar distante. Me recosté sin desvestirme. Cerré los ojos y escuché el rumor de las máquinas lavando las sábanas del hotel. Pensé que era un sonido justo. Limpiaban lo que otros ensuciaban sin pensar. Antes de dormirme, recordé el último cumpleaños que pasamos todos juntos, hace 3 años. María ya no estaba, pero yo quise mantener la tradición. Preparé una comida grande,
Asé cordero y puse vino bueno. Sergio llegó tarde. Dijo que no tenía hambre. Laura ni siquiera se sentó. Los niños jugaron con los móviles. Esa noche, cuando se fueron, recogí la mesa solo. No me dolió su ausencia. Me dolió su indiferencia. La indiferencia es el primer aviso de que te están borrando. No de golpe, sino por partes. Me dormí tarde, con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Al amanecer, el sonido de las gaviotas me despertó. La luz se colaba por la rendija de la persiana. Blanca, fría. Me senté en la cama. Miré mis manos, arrugadas, manchadas, pero firmes. Esas manos habían construido todo lo que mi hijo ahora disfrutaba sin recordar de dónde venía. Decidí bajar a desayunar temprano. No por hambre, sino por necesidad de ver el mundo desde otra perspectiva, aunque fuera la de un hombre invisible. En el comedor del personal, una joven camarera me ofreció un trozo de pan recién hecho. «Tome, señor», me dijo con una sonrisa. «Está caliente. Lo acabo de sacar del horno». Le devolví la sonrisa, sincera. Fue el primer gesto humano en días. Mientras masticaba despacio, pensé que la vida es eso, una sucesión de pequeños gestos que te recuerdan que sigues aquí. Y comprendí que no me iría humillado. No con rabia, no con gritos. Me iría con calma, pero dejando claro lo que valgo. Ese pensamiento, sencillo y firme, fue el principio del cambio. El mar seguía rugiendo fuera, pero dentro de mí algo se había aquietado. Era el silencio del padre que, por fin, había decidido no pedir más permiso para existir. Bajé a desayunar antes de las 8. El comedor principal daba al paseo marítimo. Cristales altos, mesas con manteles blancos, bandejas de fruta, café que humeaba. Me detuve un segundo en la puerta. Un camarero miró mi tarjeta de habitación. Sin brusquedad, señaló la zona lateral, junto a la terraza cubierta. «Aquí estará más tranquilo, señor». Asentí. La tranquilidad a veces es una forma educada de apartarte. Desde mi mesa veía a distancia a mi familia. Estaban en el centro del salón, bajo las lámparas grandes. Sergio hablaba con el padre de Laura. Corbata azul, reloj pesado, esa voz que necesita llenar el aire. Los niños movían pajitas en un vaso de zumo. Laura miraba el móvil. Me serví café y una tostada. El pan estaba bien hecho, crujiente, con aceite de la tierra. Me concentré en masticar. Tenía la costumbre de contar hasta 10 antes de tragar. Me ayudaba a bajar la impaciencia. A la tercera tostada, la voz de mi hijo llegó nítida. No tuvo que gritar, la indiferencia viaja bien. «No entiendo por qué insiste en venir», dijo. Le dije que sería incómodo. El suegro soltó una risa breve. Los viejos no saben cuándo retirarse. Se creen el centro por haber pagado la cuenta. Papá siempre fue así, añadió Sergio, sirviéndose más café. Todo lo resuelve con dinero. Luego espera gratitud. Me quedé quieto. Miré mis manos. Con ellas no había resuelto con dinero una vida. Las había puesto a trabajar hasta dejar sin huellas los dedos. Con esas manos levanté el taller de carpintería metálica en la carretera de Armilla. Pagué la hipoteca de un piso que luego Sergio quiso vender para invertir. Reparé bicicletas en domingos de crisis. El dinero fue consecuencia, no método. Laura entró en la conversación sin levantar la vista del móvil. «Dale la suite a mi padre. Tú sabes cómo es Manuel. Con una cama y una ventana le basta». «Claro», dijo Sergio. «Además, él no usa el spa». Bebí agua. El vaso dejó un círculo perfecto sobre el mantel. No me dolía el spa. Me dolía la frase «con una cama y una ventana le basta», dicha por quien confundió siempre lo suficiente con lo sobrante. A mi lado, una camarera dejó una cesta de pan recién hecho. Era joven, andaluza, ojos oscuros, acento cantado. «Tome, señor», dijo. «Acaba de salir del horno». «Gracias, hija». «¿Le acerco mermelada?» «No, solo aceite». Sonrió como si entendiera algo que los demás no veían.
Terminé el café. Me levanté a por un poco de fruta. Al pasar cerca de su mesa, escuché al suegro. ¿Y el pavo del chiringuito de anoche? A nombre de la reserva, contestó Sergio. Total, él quería invitar. Pues que invite sin molestar, dijo el otro. Mi nuera rió, seca. Cuando volvamos a Granada, que no diga que no le dimos su sitio. Su sitio. La palabra vibró dentro, como un tornillo mal apretado. Mi sitio era la habitación de servicio, la mesa lateral, la factura común, el agradecimiento de decorado. No esperaba reverencias, solo que nadie reescribiera mi nombre. Volví a mi mesa y guardé la tarjeta de la habitación. Número 0L, planta de lavandería. Defensa innecesaria, la tarjeta solo abre puertas. El respeto abre la boca de quien lo pronuncia. A las 8:37, un empleado del hotel, con chaqueta color crema, se acercó a mi familia con una carpeta. Les explicó algo señalando el documento. Yo no escuché las palabras, pero vi los gestos. Sergio firmó sin leer. El suegro asintió mirando al horizonte. Laura hizo una foto al papel, quizá para enviarla al grupo de amigas. Pude haberme levantado y preguntado. No lo hice. La paciencia es antigua. Espera la marea y mira dónde deja las algas. Cuando acabaron, los niños corrieron hacia el buffet de churros. Sofía me vio y dudó. Hizo el amago de venir, miró a su madre y se quedó quieta. Le sonreí con los ojos. No hace falta exigirle a un niño que desobedezca. Basta con no convertirlo en mensajero de nuestras heridas. La camarera volvió. ¿Todo bien, señor? Todo en su sitio. Si necesita algo, necesito que nadie se haga daño. Pero eso no está en la carta. Bajó la mirada, con una seriedad extraña en alguien tan joven. A veces, los mayores vienen a desayunar temprano para no oír cosas. Yo he venido para oírlas, dije. Para entender la forma del ruido. Entonces ha hecho usted bien. Me levanté a las 8:55. Dejé el plato limpio, la taza boca abajo. En la salida, el gerente, lo supe por la placa, Antonio Muñoz, gerente, estaba junto al mostrador, revisando algo con la jefa de recepción. No lo conocía aún. Nos cruzamos una mirada breve. La suya era la de quien nota un desajuste en una bisagra. La mía, la de quien sabe que, si se aprieta ahora, no cruje más adelante. Salí al paseo. El mar tenía esa piel de plata de las mañanas en calma. Caminé despacio, conté pasos, leí sin prisa los carteles de alquiler de sombrillas. Me senté en un banco y abrí la carpeta donde llevaba mis papeles, la confirmación de la reserva, 3 habitaciones, del 14 al 18, titular, Manuel Rivas, el prepago de 2.400 euros, el cargo en tarjeta del día anterior por las cenas. Puse los documentos en orden, como pongo tornillos por tamaño antes de montar una puerta. No para enseñárselos a nadie, para recordarme que, en ese viaje, yo no era un invitado. Volví al hotel a media mañana. En el ascensor coincidí con el suegro. Me miró con una media sonrisa. ¿Qué tal la habitación? Tiene una cama y una ventana. Me basta. ¿Ves? Dijo. Sabía que no te importaría. No contesté. La condescendencia siempre cree tener la última palabra porque no escucha la primera. Al pasar por recepción, vi lo que necesitaba. En el mostrador, bajo cristal, el panel de cargos a habitaciones. En la columna titular se repetía mi nombre. No me alegré. Anoté mentalmente la hora, 11:12, y el detalle. La reserva de la suite llevaba adheridos extras spa y minibar premium. Metí las manos en los bolsillos. Las cerré. Las abrí. Desapareció el temblor que a veces acompaña la impotencia. Quedó una decisión todavía sin forma, pero viva. Subí a la planta de servicio. La señora de la limpieza, Rosa, escuchaba copla en una radio pequeña. Buenos días, don Manuel. ¿Le cambian toallas? No hace falta, gracias. ¿Podría, cuando tenga tiempo, dejarme un sobre grande en la puerta? Claro que sí. ¿Algo más? Un bolígrafo.
de los que escriben sin arañar. A mí me gustan los de tinta azul, dijo, y me alcanzó uno de su bolsillo. Resbalan mejor. Tiene razón. Entré en el cuarto y abrí la ventana al muro. El aire era tibio. Lavé una taza, puse agua a calentar con un calentador sencillo que siempre llevo al viajar. Preparé café. En el silencio, las frases de la mañana regresaron como oleadas. No sabe retirarse. Resuelve con dinero, una cama y una ventana. Las puse en fila, como tornillos gastados que ya no sirven para la puerta nueva. No dolieron. Solo me indicaron que bisagras cambiar. A las 12:03, Rosa dejó un sobre grande y otro pequeño. En el grande escribí con calma, Sergio. En el segundo, Laura. Tomé una hoja de la libreta y empecé a escribir, no desde el rencor, sino desde el inventario. Fechas, pagos, quién reservó, quién firmó anoche en el chiringuito, qué palabras escuché en el desayuno, qué significan. No un reproche, una fotografía nítida. Recordé a María. Cuando no te vean, Manuel, deja escrito donde estabas. Apoyé la pluma. Miré el reloj. La vida entera cabía en ese gesto simple, hacer constar. No para humillar, sino para poner límites exactos. Como en el taller, cuando medía 2 veces y cortaba una sola. Guardé las hojas, sellé los sobres con cinta adhesiva. No era todavía el momento de entregarlos. Faltaba una pieza, la verdad neutral, la que no viene de mí ni de ellos. Bajaría por la tarde a hablar con el gerente. Pediría confirmación de lo que ya sabía. Y entonces, con calma, pondría cada cosa en su sitio. Antes de salir, doblé la fotografía de Sergio niño y la guardé en la cartera. No por nostalgia, para no perder la medida justa de lo que estaba defendiendo. No un privilegio, no una suite, no un lugar en la foto. Solo el derecho sencillo a no ser reducido a un estorbo en el viaje que yo había pagado. Al cerrar la puerta, escuché el traqueteo de las lavadoras. El hotel seguía su rutina. Yo también. La indiferencia había hecho su trabajo. Me había mostrado, sin insultos, cuál era mi lugar para ellos. Ahora tocaba hacer el mío, proteger sin ruido la dignidad que me queda. Y, si el mar ayuda, que el próximo amanecer traiga claridad. No venganza, claridad. Aquella tarde el cielo sobre Almería era de un azul profundo, casi metálico. Desde la ventana de la lavandería podía ver cómo el sol se hundía detrás de las colinas y el mar empezaba a reflejar las luces del paseo marítimo. Los turistas bajaban con toallas y niños llenos de crema solar. En el aire, el olor a pescado frito se mezclaba con el sonido de un saxofón callejero. Me puse la chaqueta ligera y salí. Caminé despacio por el vestíbulo. A esa hora, el personal cambiaba de turno, y el hotel parecía un escenario entre actos. En la recepción, el gerente, Antonio Muñoz, revisaba unos papeles. Llevaba corbata oscura y una expresión de cansancio educado. Dudé un momento. Luego me acerqué. Disculpe, dije. ¿Podría atenderme un minuto? Levantó la mirada. Por supuesto, don Manuel. ¿Ocurre algo con su habitación? No, la habitación está bien. Quería hablar de algo más general. Él me invitó a pasar a su despacho, un cubículo con olor a madera encerada y café reciente. Cuando cerró la puerta, le conté la historia completa, la reserva, los pagos, la redistribución de las habitaciones. No añadí que había sido humillado. No hacía falta. La vergüenza, cuando es limpia, se entiende sin decirla. Antonio revisó la pantalla de su ordenador. Tecleó rápido, moviendo los labios como si leyera en voz baja. Veamos, 3 habitaciones, titular Manuel Rivas, fechas del 14 al 18 de agosto. Asintió despacio. Todo está a su nombre, señor Rivas. También los gastos cargados al minibar de la suite y al servicio de habitaciones. ¿Y las cenas? También. Entonces está claro. Lo está, confirmó, quitándose las gafas. ¿Desea hacer alguna reclamación? No, no quiero reclamar nada. Quiero dejar constancia.
Él me miró curioso, como quien intenta adivinar hacia dónde va una conversación que suena a despedida. No pretendo causar problemas, dije. Solo quiero que se sepa la verdad. Antonio se reclinó en la silla. A veces, señor Rivas, la verdad no necesita ruido. Se imprime y se guarda. ¿Quiere que le prepare un extracto? Sí, por favor. Uno para mí y otro para usted. Mientras imprimía, le conté que el viaje era un regalo de cumpleaños, que yo había soñado con una foto familiar frente al mar. Le hablé de María, de los nietos, de cómo cada detalle, la reserva, las comidas, el coche alquilado, lo había pensado como una forma de unirnos. Él escuchó en silencio, con la paciencia de quien también ha visto a su familia deshacerse por malentendidos. Don Manuel, dijo al final, los hijos a veces se olvidan de que el respeto no es herencia. Lo sé, pero algún día lo recordarán. Salí del despacho con los 2 extractos y una idea clara. No era ira, ni deseo de revancha. Era la certeza de que el respeto se enseña solo con hechos, no con quejas. Volví a la habitación. El pasillo olía a jabón. Rosa, la mujer de la limpieza, había dejado los sobres que le pedí y un pequeño ramo de lavanda en un vaso. Para perfumar un poco, decía en una nota. Sonreí. Encendí la lámpara y extendí los papeles sobre la cama. Revisé cada línea. El hotel, el número de reserva, las fechas, los cargos. Todo coincidía. Saqué el bolígrafo de tinta azul que me había dado Rosa. La tinta fluía suave, sin esfuerzo. Empecé a escribir 3 cartas, cada una con un tono distinto, pero con el mismo fondo. Verdad, calma, memoria. A Sergio le escribí con mano firme. Hijo, pagué este viaje para recordar lo que fuimos, no para confirmar lo que ya temía. El dinero no compra el cariño, pero el cariño no debería costar la dignidad de nadie. Todo lo que disfrutas aquí lleva mi nombre, no como reproche, sino como espejo. Míralo bien antes de que se borre. A Laura, no me duele tu silencio, sino tu indiferencia. El respeto no se hereda, se demuestra. Si alguna vez tus hijos te miran como tú me miraste en recepción, acuérdate de esta semana y de lo que sentí sin decirlo. Y al suegro, ese hombre que hablaba demasiado alto. El dinero ajeno no es mérito propio. La cortesía no cuesta nada, y a veces salva del ridículo. No se preocupe, todo está pagado, pero no por usted. Doblé las cartas despacio y las metí en los sobres. En cada uno escribí el nombre con mayúsculas. Luego me quedé mirando las 3 letras que forman el mío, MR. Me parecieron suficientes para cerrar una historia. A medianoche bajé al vestíbulo. Antonio seguía allí, revisando cuentas. Le dejé uno de los extractos en su mesa. Guárdelo, por si mañana alguien pregunta. ¿Va a marcharse, don Manuel? No aún, pero sí voy a poner las cosas en orden. Subí de nuevo a la habitación. El pasillo estaba en silencio. Dejé las cartas en el cajón de la mesa de noche, listas para el amanecer. No quería que pareciera un acto impulsivo. Quería que pareciera lo que era, una lección serena. Antes de acostarme, abrí la ventana. El aire olía a sal y a motor de barco. Pensé en María, en cómo me miraba cuando algo me dolía, sin preguntarme nada. No te defiendas con gritos, Manuel, decía siempre. Defiéndete con hechos, y deja que el tiempo hable. El reloj marcaba las 2. Me quedé dormido escuchando las olas. Y en ese sueño, o quizás fue el pensamiento que precede al sueño, vi la escena con claridad. Una cena, un brindis, unas palabras dichas en voz baja que harían que cada uno se mirara al espejo sin necesidad de pelear. Cuando desperté, la luz del amanecer se filtraba suave entre las cortinas. El mar tenía el color exacto del aluminio recién pulido. Me levanté, tomé un papel nuevo y escribí una frase que sería mi guía. No busques justicia en el ruido, Manuel. Búscala en la claridad. La claridad ya estaba ahí, esperándome. Solo tenía que dejar que hablara. El viernes el hotel organizó una cena temática. Carteles de noche andaluza.
luces cálidas, velas en las mesas del salón principal. A las 8:10, Rosa llamó a mi puerta para avisarme. Don Manuel, hoy hay música y menú cerrado. Si necesita algo, estoy abajo. Le di las gracias y bajé despacio, con la chaqueta clara y los papeles bien guardados en el bolsillo interior. El salón olía a tomillo y a pescado al horno. Las mesas centrales estaban reservadas con tarjetitas impresas. En la de mi familia, leí Rivas Garrido. En la botonera pequeña, junto a la cristalera, una tarjeta escrita a mano. Señor Manuel Rivas. Me sonreí por dentro. Las jerarquías se notan en la tinta. Me senté en mi mesa lateral, cerca pero no mezclado. A esa distancia, podía escuchar sin invadir. A las 8:22 entraron Sergio, Laura, los niños y el padre de ella. Él con americana beige y camisa abierta. Laura, con un vestido verde que hacía juego con los centros de mesa. Sergio, con esa prisa de quien llega a su sitio aunque no sepa cuál es. No me saludaron. No me importó. Un camarero joven, con placa de Rafa, se acercó con una botella. De parte del gerente, dijo. Un Rioja Reserva, 2014. Dígale a Antonio que se lo agradezco, respondí. Y que lo disfrute también quien deba escucharlo. Rafa arqueó una ceja, sin entender del todo, y sirvió una copa correcta, ni corta ni generosa. El menú comenzó con salmorejo frío y jamón cortado fino. Siguió un bacalao con pisto, y luego carrillera al vino. Los niños recibieron croquetas y patatas, que dejaron a medias. La orquesta, 2 guitarras y un cajón, tocaba boleros a volumen de conversación. A ratos, el sonido del mar se colaba por las puertas abiertas a la terraza. Desde mi mesa vi cómo el suegro se adueñaba del espacio. Reía alto, palmeaba el hombro de Sergio, pedía otra botella de blanco para la suite con una seña que ya conocía el maitre. Laura hablaba a ratos al móvil, a ratos al oído de su padre. Los niños hacían barcos de servilleta. Yo bebí sorbo a sorbo, sin prisa. A las 9:07, Antonio pasó junto a mi mesa. Dejó discretamente una tarjeta de consumo plegada, marcada cortesía y con su firma. Bajo, me dijo. Estoy cerca, por si hace falta. No hará falta, contesté. Hoy solo vamos a escuchar. Cuando el postre, tarta de queso con coulis de frutos rojos, llegó a la mesa grande, Sergio se levantó. Llamó al camarero, pidió 2 copas más de cava, y dio un par de golpes con la uña en la copa para pedir silencio. Bueno, dijo, por la familia, y por este viaje. Le tembló apenas la comisura del labio. Nadie lo notó. Todos alzaron las copas. Por la familia, repitieron, como si el eco hiciera de pared. Yo levanté mi copa en la mesa lateral. Brindé en silencio. Miré el mar. Pensé en María cortando limones en la cocina de Granada, en la mesa rectangular donde cabían todos sin pedir permiso, en el mantel de cuadros que planchábamos los domingos. Antonio, desde la barra, señaló a Rafa. Él asintió y me trajo otra copa. ¿Desea decir unas palabras, señor? No, dije. A veces el silencio dice más que los brindis. El comentario llegó a la mesa de mi familia como una brisa corta. Sergio me miró por primera vez en toda la noche. No con desafío, con duda. El suegro sonrió apretando los labios, como quien escucha un acorde desafinado que prefiere ignorar. Laura se recogió el pelo detrás de la oreja, un gesto mecánico para no intervenir. A las 9:28, vi a Rafa acercarse a su mesa con la cuenta provisional de bebidas extra. El suegro hizo un gesto con la mano, que lo pasaran a la suite. Rafa miró a Antonio. Antonio hizo una mueca profesional y asintió. No dije nada. Había apuntado ya, durante la tarde, cada movimiento que confirmaba lo que no necesitaba pruebas. Las pruebas, sin embargo, dan paz. Pedí café solo, sin azúcar. Me lo sirvieron en taza pequeña, con una galleta que dejé intacta. Conté hasta 10 antes del primer sorbo, como enseña el taller cuando hay tornillos finos.
La prisa se paga con roscas barridas. En la mesa de mi familia comenzaron las fotos. Una con el abuelo, propuso Laura sin mirarme, más por liturgia que por deseo. No me moví. Nadie insistió. Los niños posaron con sonrisas de catálogo. Sergio levantó otra vez la copa. A ver, una más, por los que ya no están, dijo mirando al centro de la nada, donde quizá colocaba a María cuando se acordaba. Entonces sí hablé, sin levantar la voz, mirando mi café. Los que ya no están no necesitan copas. Necesitan que recordemos cómo nos enseñaron a mirar a los demás. No hubo respuesta. Rafa, que colocaba pan en la mesa de atrás, se detuvo un segundo. El cajón marcó un ritmo más lento. A veces el aire obedece a una frase. El suegro carraspeó y cambió de tema. Mañana podríamos alquilar una lancha. No, Sergio. Claro, dijo él. Que lo carguen a la suite. Antonio, desde la barra, tomó nota. Luego se acercó a mi mesa con un gesto casi invisible, como quien ajusta una puerta para que no golpee. Todo en orden, susurró. Sí, respondí. El mar está en calma. A las 10:10, los niños empezaron a cansarse. Sofía se quedó dormida en la silla. Leo apoyó la cabeza sobre el brazo. Laura pidió café descafeinado. El suegro, un whisky doble. Sergio miró su reloj. Yo me levanté. Hice una seña a Rafa, pedí que cobrara mi copa y mi café, aunque Antonio insistió en la cortesía. Dejé una propina exacta, con ese cuidado que se tiene cuando quieres agradecer sin hacer ruido. A las 6:45 ya estaba vestido. Abrí la ventana al muro blanco y respiré hondo. En la mesa, los tres sobresalineados como herramientas recién limpias. Sergio, Laura, Garrido. Puse junto a ellos el extracto con la firma de Antonio y mi copia de la reserva. A las 7:10 bajé a recepción. El vestíbulo tenía ese silencio de hotel antes del primer café. Dejé los sobres en el casillero de habitaciones con una nota breve. Entregar a las 8. Desayuné en la zona del personal. Café solo y pan con aceite. Rosa pasó y me tocó el hombro. Hoy huele a día claro, don Manuel. Sí, hija. Hoy no haría falta que nadie alzara la voz. A las 8:03 comenzaron los primeros pasos por el pasillo. A las 8:12, un golpe de tacones, una exclamación. Laura había abierto su sobre. Luego la voz de Garrido, ronca, sorprendida. Y, por último, el portazo de Sergio. 3 respiraciones distintas llegando al mismo sitio, mi puerta. Golpearon. Abrí. Sergio traía el sobre arrugado en la mano. ¿Qué significa esto, papá?, dijo sin saludar. ¿Por qué nos haces esto? Lo miré a los ojos. No os hago nada, Sergio. Solo os devuelvo lo que es vuestro, la verdad. Entraron los 3 sin pedir permiso. Los niños se quedaron en el pasillo, asomados, sin comprender. Laura agitaba su carta. Esto es una falta de respeto. El respeto, respondí, empieza por llamar las cosas por su nombre. Sergio tiró sobre la cama el extracto que había puesto en su sobre. ¿Y este papel? ¿Vienes a exhibir cuentas? Vengo a evitar malentendidos. Señalé el documento. Aquí consta quién reservó, quién pagó y sobre qué habitaciones se cargaron los extras. En ese momento, se oyó un toquecito en la puerta. Era Antonio, con una carpeta azul. Tomó la iniciativa con calma de oficio. Perdonen la intromisión. Me pareció prudente estar presente si iban a hablar de cargos. Garrido cruzó los brazos. A ver, gerente, ¿qué pretende este señor? Antonio abrió la carpeta. Nada que no sea claro. Dejó a la vista copias. El viaje consta a nombre de don Manuel Rivas, titular de las 3 habitaciones. Desde el día 14, todos los gastos asociados a la suite, minibar premium, spa, cenas extra, fueron imputados por defecto a la Reserva General. Ayer por la tarde, y a petición de don Manuel, revisamos cada cargo y reimputamos los extras a la habitación que los consumió. La suite 301, señor Sergio Rivas. Sergio palideció. ¿Cuánto estamos hablando?
Antonio pasó la última hoja. Sumado todo, 18.000 euros. Incluye chiringuito, lancha privada de esta mañana cancelada, bebidas premium, y 2 noches de room service con cargo a minibar extendido. Laura dio un paso atrás. Esto es un abuso. No, dijo Antonio, sin subir el tono. Es una regularización. Aquí están las firmas de conformidad de servicio. Señaló 3 albaranes. Cárguese a la suite. Firmados por Sergio Rivas y J. Garrido. Garrido se aclaró la voz. No recuerdo haber. Recuerda usted bien, replicó Antonio, y le mostró un comprobante con hora y mesa. 9:28, vinos blancos y whisky doble. Sergio me miró con rabia cansada. Era necesario no seguir pagando yo lo que otros disfrutaban, respondí. Y era necesario que lo supiera sin gritos. Por eso están los papeles. Sofía, desde el pasillo, preguntó bajito. Papá, ¿podemos ir a desayunar? Le sonreí. Sí, hija. El desayuno está incluido. Laura apretó los labios. ¿Has querido humillarnos? No, negué con la cabeza. He querido poner límite. Lo he hecho con fechas, firmas y cifras. Sin insultos. Sergio apretó el extracto con los dedos. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, cada uno paga lo que consume y asume lo que dice. Yo me voy hoy. Pedí el cierre de mi cuenta a las 12. La vuestra seguirá abierta hasta que liquidéis los cargos. Antonio intervino. Puedo ofrecerles un plan de pago en 3 plazos, si lo desean. No es costumbre del hotel, pero dadas las circunstancias. Garrido lo interrumpió, rojo. No necesitamos favores. No es un favor, replicó Antonio. Es un procedimiento. Hubo un silencio áspero. Lo llené con lo único que quedaba por decir. Sergio, cuando pediste la suite para tu suegro y me mandaste a la habitación de servicio, entendí el mensaje. No discuto gustos. Discuto respeto. Este viaje lo pagué yo, con mis ahorros. No para comprar cariño, sino para compartir tiempo. Vosotros elegisteis otra cosa. Yo, desde hoy, elijo no financiarla. Sergio bajó la mirada. Laura dejó de agitar el sobre. Garrido carraspeó sin encontrar sitio para la voz. Los niños, inquietos, se dieron la mano. Antonio cerró su carpeta. Si no necesitan nada más, estaré en recepción. Me miró un segundo. A las 11:30 tendrá su factura final, don Manuel. Cuando se fue, el cuarto quedó más grande. Abrí la puerta del todo. Id a desayunar, les dije a los niños. Y vosotros, si queréis, sentaos. Nadie se sentó. Sergio hizo un gesto como para hablar y no le salieron palabras. Al fin dijo: esto no se hace a un padre. Tampoco se hace a un padre lo que me hicisteis en recepción. Mi voz fue plana. La diferencia es que yo no lo he escrito con desprecio. Lo he escrito con pruebas. Laura dio un tirón suave del brazo de Sergio. Vamos. Él se volvió en el umbral. ¿Te vas hoy? Sí, a las 12. He dejado una propina para el personal y un agradecimiento para Antonio. ¿Y nosotros? Vosotros tenéis aún el desayuno. Hice una pausa. Está incluido. Salieron sin cerrar del todo. El pasillo devolvió un murmullo de vajilla y voces de mañana. Me senté en la cama y respiré. No había victoria. Había orden. A las 11:25 bajé a recepción. Antonio tenía la carpeta lista. Mi factura limpia. 0 euros pendientes. Me tendió la mano. Ha sido usted muy claro. He intentado ser preciso. No es lo mismo, pero se parecen. Firme. Mientras esperaba el taxi, Sofía se acercó corriendo. Me abrazó sin pedir permiso. Abuelo, ¿vienes a Granada pronto? Sí, hija. Cuando queráis pan y silencio. Leo me miró serio. Hoy también huele a día claro. Sí, hoy huele a verdad. Sergio llegó despacio. Tenía la cara de las noches cortas. Papá, dijo. Levanté la mano, no para callarlo, sino para dejarle aire. No ahora.
Paga lo que te corresponde y hablamos otro día, sin público. Asintió. El taxi llegó a las 11:40. Antonio me abrió la puerta. Subí con la maleta pequeña. Antes de cerrar, miré el vestíbulo, las plantas, el brillo del suelo, el mostrador ordenado. La vida tiene esa decencia cuando alguien pone cada papel en su sitio. El coche arrancó. El mar apareció a la derecha, plano, azul. No sentí alivio ni tristeza. Sentí quietud. En el bolsillo interior, los duplicados de mis cartas pesaban lo justo. No había herido a nadie. Había mostrado el espejo. Y, a veces, la única justicia posible es esa: sostener el espejo sin temblar y dejar que cada uno vea lo que ha puesto delante. Volví a Granada aquel mismo sábado por la tarde. El taxista me dejó en la puerta de mi casa a las 4:27. Subí las escaleras con la maleta pequeña y el recibo del hotel plegado en el bolsillo interior de la chaqueta. Abrí, aireé el salón, puse agua para café. El silencio no pesaba, ordenaba. La primera semana pasó sin llamadas. Yo volví a mi rutina. Pan de media tarde en la panadería de la esquina, paseo por la Plaza de la Trinidad, revisión de facturas del gas. El lunes siguiente a las 10:14 recibí un correo de Antonio Muñoz. Asunto: cierre de estancia. Adjuntaba copia del plan de pagos que Sergio había aceptado. Al final, una línea manuscrita, escaneada. Su hijo vino a la playa al amanecer. Lloró frente al mar y pidió perdón. No a mí, al agua. Cerré el portátil. No sentí triunfo. Sentí que el mar entiende lo que a nosotros nos cuesta decir. Pasaron los días. A veces veía a Sofía y a Leo en fotografías que Laura subía a un grupo familiar del que nunca me echaron, quizá por descuido. En una imagen, Sofía llevaba mi chaqueta de punto. En otra, Leo hacía un castillo con un cubo rojo, como el de Sergio en 1986, en Roquetas. Guardé ambas en una carpeta llamada Pruebas de Vida. A finales de septiembre, en la caseta del portal encontré un sobre del hotel. Dentro venía la factura final de mi estancia, importe cero, y una tarjeta breve de Antonio. Todo saldado. Le agradece el personal la propina. Aquí nos tiene. También había una postal del Cabo de Gata con un círculo en la zona del faro. Detrás, lo mismo que me había escrito por correo, pero con tinta azul. Ese amanecer fue verdad. Pegué la postal en la pared del pasillo, a la altura de los ojos, entre una foto de María y un reloj que heredé de mi padre. El otoño llegó con su luz limpia. Podé los geranios del balcón y arreglé el grifo de la cocina que perdía una gota cada 10 minutos. En el calendario grande del frigorífico apunté citas sencillas. Dentista Sofía 4/10, autorizado. Revisión bici Leo 1/2, mercado 1/7. Nadie me había pedido que lo hiciera. Era mi manera de seguir estando sin estorbar. El 19 de noviembre, a las 6:02, sonó el timbre. Abrí. Sergio estaba en el rellano, sin prisa. Traía ojeras y una caja pequeña en la mano. No llevaba discurso. ¿Puedo pasar? Pasa. Se sentó en la mesa de la cocina. No tocó nada. Dejó la caja delante, sin abrirla. Papá, dijo, pagué la última cuota ayer. Hizo una pausa. Y he leído tus cartas muchas veces. No son cartas para tener razón. Son cartas para fijar memoria. Asintió. Abrió la caja. Dentro, una foto de 1991. Él sobre mis hombros, yo con una gorra azul, el mar detrás. En el reverso, con su letra: gracias por enseñarme lo que significa respeto. La puso encima del mantel. No me miró buscando absolución. Miró la foto, como si quisiera volver a pesarla. En el hotel, dijo, esa mañana del amanecer, pensé que te había matado un poco. No con palabras, con el trato. No me mataste. Me hiciste salir de un sitio donde ya no estaba. Y tú, me has sacado de un sitio o me has echado. Te he dejado a la vista lo que hacías. El resto lo has hecho tú. Silencio. Puse 2 tazas.
Torré una rebanada de pan y la partí por la mitad. No lo llamé merienda para que no sonara a infancia. He hablado con Antonio, continuó. Me dijo que no quedaba nada pendiente. Es correcto. Y con Laura, se detuvo. No voy a justificar a nadie. Solo te digo que no volveré a usar tu nombre para pagar lo que no toca. Está bien. Se llevó la taza a los labios. Quemaba. Sopló despacio. He guardado el plan de pagos en una carpeta que se llama Aprender. Sonrió apenas. Como tú con las bicicletas. Las carpetas sirven para que los errores no se mezclen con lo demás. Miró alrededor. La casa estaba como siempre. Los libros de María, el reloj de pared, la radio pequeña encima de la nevera. Sergio se levantó. Fue al balcón, tocó los geranios. Huelen a limpio. Lo están. Regresó a la mesa. Puso la palma sobre la foto. Papá, perdón. Acepto tu camino, dije. El perdón es trabajo, no palabra. Sacó del bolsillo un papel doblado en 4. La copia del plan de pagos con los 3 abonos y la firma. Lo dejó al lado de la foto. No lo necesitaba. Me alegró la disciplina. Quiero proponerte algo, dijo. Los viernes, a las 9. ¿Puedo venir al taller contigo? No para mandar. Para limpiar, aprender, escuchar la máquina. Los viernes a las 9. Ven con guantes. Los compré. Entonces estás listo para comenzar por donde se debe. Se guardó la foto. Yo tomé la caja vacía y la metí en el cajón donde María guardaba el hilo y las agujas. Era un cajón de cosas que arreglan otras cosas. En la puerta, antes de irse, se detuvo. ¿Puedo traer a los niños el domingo? Solo a comer pan y ensalada. Sí, pan y silencio. Asintió. Bajó un escalón. Se giró. Gracias por no gritar. No sé gritar, respondí. Sé escribir y esperar. Cuando cerré, la casa no sonó hueca. Sonó a sitio. Me senté bajo la lámpara y anoté en el cuaderno de tapas negras. 19/11. Sergio volvió. No pidió nada. Dejó una foto. Dijo gracias. Pegué, al lado, el recibo de la última cuota, un cuadrado pequeño de papel térmico que con el tiempo se borrará. Por eso lo escribí también con tinta, para que no desaparezca del todo. El domingo llegaron Sofía y Leo con él. Traían ganas de mesa sencilla. Hicimos pan y cortamos tomates. Leo preguntó por el mar. Le conté que el agua de Almería a veces parece aluminio. Sofía pegó la postal del faro en su cuaderno. No hubo discursos. Hubo platos vacíos y manos limpias. Por la tarde, cuando quedaron solos un minuto en el balcón, escuché a Sergio decir muy bajo: «Papá, voy a tardar en hacerlo bien». «Tardar no es fallar», contesté. «Fallar es no empezar». No le puse la mano en el hombro. No hacía falta. Había regresado. No con promesas, sino con recibos, horarios y una foto que pesa más que cualquier brindis vacío. El lunes, a las 9, lo esperé en la puerta del taller. Llegó con los guantes en la mano. Bajamos la persiana azul. Olía a hierro y a aceite limpio. Encendí la luz. La máquina respiró. «Empezamos», dije. «Empezamos», repitió. Y en ese eco sin flores entendí que el regreso de un hijo no es una escena. Es una jornada de trabajo bien hecha, que termina con la llave girando suave y la puerta cerrando sin chirriar. Pasaron algunos meses como pasa el agua bajo el puente de Genil, sin ruido, limpiando bordes. Los viernes, Sergio llegó puntual al taller, con los guantes doblados en el bolsillo. No hablamos de cuentas. Hablamos del sonido del acero cuando encaja y de la gota de aceite que evita la herida. A las 12:30 cerrábamos la persiana azul, y él subía a casa conmigo a comer pan, tomate y queso. Sofía abría su cuaderno y pegaba tickets de mercado. Leo pedía el destornillador pequeño para ayudar. La casa, sin alardes, había vuelto a su respiración. El 15 de marzo, encontré en el buzón un sobre sin remite. Dentro había una hoja de cuadrícula, arrancada de un bloc, la letra de Sergio,
más lenta que antes. Papá, ese 14 de agosto te hice dormir junto a las lavadoras. Creí que era una comodidad. Era una cobardía. Gracias por no comprarme cariño ni mi silencio. Gracias por enseñarme a pagar lo que debo y a callar cuando el ruido me hace peor. Si alguna vez me olvido, recuérdame con papeles. Yo aprenderé con hechos. No contesté con discurso. Metí la carta en el cuaderno negro. En la página donde había anotado 19/11, volvió. Bajo la frase, escribí 15/03, entiende. A finales de primavera, Antonio Muñoz pasó por Granada por un curso y me llamó. Tomamos café en la plaza de la universidad. Me entregó, por cortesía, una copia plastificada del extracto que un día puso límites. Me dijo, no lo guarde para ganar discusiones, don Manuel. Guárdelo para recordar que la claridad también se escribe. Lo sé, Antonio. Es mi regla ahora, medir 2 veces, cortar una. En casa, colgué la plastificación detrás del reloj de mi padre. No para verla, para saber que estaba. El domingo de Pascua, subimos al mirador de San Nicolás al atardecer. Sergio llevaba a los niños, yo, una bolsa con bocadillos. El albaicín estaba dorado. Sofía pidió una foto sin posar. Salimos los 4 con la alhambra detrás, el sol cayendo justo donde la piedra parece miel. No hubo brindis. Hubo silencio bueno. Bajamos despacio. En la puerta, él dijo, no sé si podré devolver todo. No hay que devolver, respondí. Hay que sostener. Entonces sostendré. La vida siguió con su administración sencilla. En mayo autoricé por correo la ortodoncia de Sofía. En junio trajeron al taller una bicicleta para Leo. Sergio la limpió a fondo. Yo ajusté frenos y cadena. Él se rió suave al escuchar el clic perfecto. Eso es una puerta que cierra sin chirriar. Exacto, le dije. Así suena el respeto cuando llega. Una tarde de calor, vino Laura a dejar a los niños. No subió. Dejó una bolsa con pan y me miró sin dureza. Gracias por los viernes, dijo, sin adornos. Que os sienten bien, respondí. Se fue. No necesitábamos más. El 7 de julio, víspera de mi santo, Sergio apareció con una caja pequeña. Dentro, una candela simple, blanca. No es para un brindis, aclaró. Es para encenderla cuando trabajemos y recordar que una luz pequeña basta. La pusimos en la mesa del taller, al lado del bote de tornillos 6X40. La encendimos. La dejamos hacer su trabajo, alumbrar sin pedir atención. A veces la memoria vuelve al hotel, a la suite, al muro blanco de la ventana. Ya no duele. Es un plano que doblé bien y guardé en un cajón. Cuando lo saco, no busco culpas, compruebo medidas. Hoy es 14 de agosto otra vez. He cumplido 79. Me he levantado temprano. En la cocina, el café hace su rumor amable. He sacado al balcón la silla de Enea. He regado los geranios. El aire sube desde el darro y trae una frescura de patio. En la mesa, la postal del faro del Cabo de Gata sigue pegada con celo. La miro y recuerdo la frase de Antonio. Ese amanecer fue verdad. También este lo es. Sergio llega a las 9 con pan caliente. Los niños corren por el pasillo. Ponemos el mantel de cuadros, cortamos tomate, sumergimos el aceite como una ceremonia breve. Nadie habla alto. No hay discursos. Después, bajamos los 3 al taller. Él aprieta una tuerca. Yo mido, sostengo, corrijo con la ceja. En un descanso, se queda mirando la candela blanca. Aquel día, papá, dice, yo deseé que te fueras. Aquel día, respondo, el deseo se cumplió. Me fui de donde me trataban como un mueble. Y tú te quedaste con el eco. Hoy deseo otra cosa, quedarme y hacer sitio. Ese sí se cumple si lo trabajas. Apagamos la candela soplando muy poco, casi sin tocar la llama. Sale un hilo de humo que va hacia la ventana abierta. Afuera, el calor empieza a pesar, pero dentro se está fresco.
Cierro el cuaderno negro. 14 diagonal 08. Pan. Silencio. Tornillo 6x40. Luz pequeña. Por la tarde, cuando la casa queda quieta, me siento en el balcón. El sol baja manso. Pongo la foto de 1991 sobre la mesa. La miro un momento. Luego cierro los ojos. Oigo a un vecino regar, una radio lejana, un colibrí falso que es abeja. No falta nadie. Lo que tuvo que volver, volvió. Lo que debía irse, se fue. La paz no es un premio, es un orden. Y hoy, en esta casa, el orden se parece al mar cuando no hay viento. Plano, profundo, cierto.